Tenemos el punto de vista de una consultora, de un operador y de una fundación, y el panorama en España pues está tristemente claro. Bueno, estamos en el pelotón de los torpes. Por lo menos creo que tenemos claro hacia dónde tenemos que ir. Tenemos que ir hacia los chicos listos que salían siempre en los extremos de las gráficas. La situación actual tiene una serie de paradojas. En la legislación dice que lo último es el vertido y en España lo primero es el vertido. Esta es la primera paradoja. El vertido no está cuestionado por nadie, salvo el que vive al lado del vertedero, mientras que cualquier alternativa al vertido, pues tienes que demostrar que no eres un canalla. Eso es en el mejor de los casos. Desde el punto de vista de energía, nadie cuestiona que se importe el 80% de la energía de combustibles fósiles y además a países pintorescos. El importe de la factura de la importación de combustibles fósiles es del orden de los ingresos que tiene España por el turismo, y eso se ha duplicado en los últimos 3 años. Y sin embargo estamos echando al vertedero con mucha alegría algo que tiene un contenido del orden, por poner algo, como el 6% de la demanda y bueno, desde el punto de vista climático, pues también estamos donde estamos, ¿no? Con los deberes sin hacer, los compromisos de Kioto sin cumplir, en buena parte por el vertido generalizado, y ahora hay que comprar derechos de emisión en el mercado internacional. Bueno, en esta mesa redonda se trata de reflexionar. Me gustaría que cada uno de los ponentes diga cómo debiéramos hacer esa transición de un Estado malo, y además con la particularidad de que Grecia y Bulgaria y todos esos que andan con esos porcentajes tan grandes todavía no han recibido los fondos de cohesión para hacer cosas. España los recibió y no hizo las cosas correctamente y no los va a volver a recibir nunca, con lo cual estamos en una situación de penuria económica. Entonces, bueno, el primer tema que me gustaría conocer la opinión de los ponentes y de cualquiera de las personas de la asistencia es cómo debiéramos abordar una transición que tiene que ser urgente, porque los compromisos de incumplimiento de las directivas de vertederos, de Kioto, de todo tipo, son cada vez más cercanos. Y bueno, pues me gustaría la opinión de cada uno de los ponentes, y luego queda abierta a la aportación de cualquiera. Bueno, yo cómo abordar la situación, yo no lo veo tan complicado. O sea, son instalaciones de tratamiento energético. Bueno, quedaría parte de CSR aprovechar en cementeras. Las inversiones que hay que hacer son pocas. No son muchas, porque es adaptar un poco la alimentación a los hornos de un residuo que va a irle bastante preparadito y bastante homogéneo. Por tanto, esa incidencia económico-financiera es bastante pequeña. Yo no sé cómo arreglarían el tema de las termias que entran, a cuánto pagan la termia, cómo se compensa, los tiempos de amortización y esas cosas, ¿no? Bueno, estamos hablando de un porcentaje que no es muy alto, pero es la chicha energética de los residuos, o sea, los materiales potencialmente de valor térmico más alto. O sea que por el tema económico no tiene demasiada influencia. En el otro tema del tratamiento, imaginemos que tenemos que hacer plantas de valorización energética, tampoco sería demasiado fuerte. Os estoy hablando de que plantas de 250, 300.000, 400.000 toneladas, los cánones estarían entre 50, 55, 60, 65 euros tonelada, incluyendo amortizaciones. Vamos a analizar un poco la situación. Imaginaros una familia de 3 miembros. Que cada uno emita 400 y pico kilos por habitante y año, que es la media española. Estaríamos hablando de 1,2 toneladas. 1,2 toneladas por 60 euros, por decirlo de alguna manera, pues serían 75 euros al año que le grava a esa familia que toda su basura se trate correctamente durante un año. Oiga, 60 euros
le grava drásticamente y peligrosamente el presupuesto familiar de cualquier familia española. Si sales a cenar o a tomar unos chatos, unas copas por ahí, ya te has gastado 60 euros en un día. O sea, es que estamos haciendo una bola impresionante. Dice, claro, aparece lo que decía respecto al tema del coste del vertedero. Si tenemos un vertedero que cuesta 9 euros y vas a pagar 65, es que han subido ustedes el 400%. Dice, bueno, es que el 400% de uno es nada, como quien dice el otro, y 400% de 10.000 millones es una cantidad de dinero impresionante. O sea, que no se puede jugar con los porcentajes alegremente. Pero mucha gente sí que juega. Los que tratan de intentar utilizan ese argumento que muchas veces cala en la mente de las personas. Dicen, oye, me van a subir el 400%, oye, prefiero pagar 9, pagar 10, pero nadie le dice que ese 9 o 10 le va a costar más, porque si ese vertedero estuviera verdaderamente bien gestionado, estaríamos en 30, 35, 40 euros tonelada. Otra cosa es que muchas veces esos vertederos no tienen incluidos todos los costes internalizados que generan. O sea, a lo mejor es simplemente la operación, pero luego nadie tiene metido los costes de finalización, la desgasificación, el seguimiento durante 30 años, etcétera, etcétera, que obliga la ley. Porque muchos ayuntamientos se olvidan de ese tema y dicen, bueno, ya vendrá las siguientes elecciones y el que le toque, pues ya tirará para adelante. Y eso es un error absoluto, ¿eh? O sea que el tema de la decisión política es fundamental. Pero luego viene y dice, bueno, estamos hablando de inversiones de 180 a 200 millones de euros o por ahí, 160, entre 160 y 220 millones. Claro, una empresa constructora a la que le has adjudicado la planta no tiene ese dinero para invertir, pero tampoco lo pone el ayuntamiento, porque basta que adjudiquen el concurso con el diseño, construcción y operación y financiación para que el ayuntamiento no esté gravado en sus presupuestos con esos costes. ¿De dónde saca el dinero la empresa? Lo saca de un apalancamiento con el banco. ¿Qué pide el banco? Pues pide 3 garantías. Garantía técnica, que lo da la tecnología que vas a hacer, que te la va a dar exactamente. Garantía de operación, que el operador sea una empresa seria, que tenga referencias y que pueda justificar sus procesos, la eficiencia, la disponibilidad, y garantías ambientales de que vas a cumplir la normativa. Y con esas 3 garantías, más la garantía económica de que el banco va a cobrar el dinero, y las fuentes de ingresos son 2. Una es la fuente de ingresos del canon eléctrico, que ahora tenemos un problema con la dichosa moratoria, y el otro ingreso es el canon de las personas, que ese canon, el servicio de tratamiento es un servicio que presta el ayuntamiento. Por tanto, al ser un servicio, tiene derecho a cobrar una tasa por ese servicio. Entonces, si cobra 130 o 140 euros a la familia, pues teóricamente se quedaría con un 5 o un 7% de gestión, y el otro sería para pagar directamente, con lo cual el riesgo para el banco de recuperar su dinero es nulo. Y el hecho real es que el Banco Europeo de Inversiones, por ejemplo, es el que ha financiado las grandes instalaciones de incineración de España. Ha financiado Tirme, ha financiado Cantabria, ha financiado Mallorca, ha financiado Sogama, todas ellas, y han recuperado su dinero religiosamente todos los años sin ningún problema. Yo no sé si Zabalgarbi también intervino. O sea, que casi todas las plantas, ¿por qué? Porque el Banco Europeo de Inversiones lo ve segurísimo. Por tanto, ¿qué riesgo corre financiero el ayuntamiento? Ninguno. Si el personal estuviera acostumbrado a pagar lo que de verdad cuesta, pues automáticamente tampoco pasaría nada, porque pasar de 35 o 40 euros que cuesta el vertedero a 40 o 50 al año es que no representa dinero ninguno a nivel de presupuesto familiar, y entonces tendríamos posibilidad de hacerlo sin ningún impedimento económico financiero. El problema viene del aspecto político o el aspecto ecologista tal, que nadie sabe por qué unos ecologistas admiten estas instalaciones en el resto de Europa más avanzada y aquí se oponen. En la CONAMA del año pasado, no sé si estuvisteis, vino un verde de los verdes alemanes y dijo que ellos tenían perfectamente admitida el tratamiento del rechazo de las plantas de TMB en tratamiento, porque cumplía todas las normativas y era la mejor solución ambiental que había, aparte de recuperación de recursos. Lo dijo públicamente. Allí había 400 o 500 personas en la sala de reunión. Seguro que había ecologistas. Ninguno dijo ni pío. Ahora, el otro día he visto que la planta de cemento, una que hay y tal, se oponen, los de Bildo and Company, se oponen a que utilicen un residuo que está demostrado perfectamente que no hay ningún problema.
¿Y por qué lo hacen? Nadie sabe. O sea, son irreductibles galos que eso no hay manera de convencerles de que cambien de opinión, a pesar de que todos los datos estadísticos, estudios ambientales, estudios científicos dicen lo contrario. Pues nada, ellos siguen el que no, hasta que el día les exploten los residuos en la cara. Y yo creo que no hay ninguna objeción de ningún tipo. La memoria esa retrospectiva que queda de la incineración, ese es otro gran problema, que muchas veces está alimentado por los propios políticos, porque si vosotros analizáis las plantas de valorización energética, el ciclo térmico, que es el ciclo Rankine, es el mismo ciclo térmico que utiliza una planta que quema carbón, gasoil o gas natural. ¿Por qué esas grandes plantas se llaman plantas de combustión? Grandes plantas de combustión. Incluso oficialmente la directiva de grandes plantas de combustión, y sin embargo a la basura, incineración de residuos. Y como la palabra incineración está maldita, pues diferencian combustión por un lado con incineración por otro. Y eso es lo que tiene que cambiar, porque el proceso térmico es absolutamente el mismo. Otra cosa es que la limpieza de gases, por culpa de la composición de los residuos, que cada uno tira lo que le da la gana en el momento que quiere, pues la heterogeneidad de esos residuos obliga a unos límites de emisión y a unas tecnologías de emisión diferentes, y al perder un poco de eficiencia térmica, porque los gases corrosivos, CLH, NOx, SOx, obligan a no subir las condiciones de vapor tan altas como una condición de carbón. Pero el proceso térmico es el mismo. Entonces, ¿por qué a uno se le llama combustión y a otro se le llama de forma torticera incineración? Pues si sabemos que la palabra incineración está maldita, dejémonos de usar la palabra incineración. Empecemos a usar las palabras de combustión igual que las demás, porque el proceso es el mismo. O sea, que hay una serie de cosas raras por ahí mezcladas y metidas, que son los que tienen un poco la culpa. Porque muchas veces utilizamos las palabras en conceptos fatal. La palabra reciclaje se está utilizando de forma horrible. Sí, yo reciclo, tú reciclas, nosotros reciclamos. ¿Eso es conjugar el verbo reciclar? Eso no es reciclar, ni yo reciclo, ni tú reciclas, ni nosotros reciclamos. Recicla la vidriera, recicla la papelera o recicla el alto horno que quema los metales. Pero yo lo único que hago es conjuntar. Bueno, pues esa palabra se ha disparado de tal manera de concepto que no hay quien lo quite. Entonces, ya hay estudios por ahí que hablan del mito del reciclaje, romper el mito del reciclaje, porque el reciclaje se ha demostrado que no resuelve el problema de los residuos. Resuelve una parte, lo máximo que se pueda, o sea, y con el reciclaje a tope, pero que seamos conscientes de que el reciclaje tiene un límite, y que ese límite lo cubre, el resto lo cubre una valorización energética posterior. Me da igual que sea una cementera, que sea una pirólisis, una gasificación y tal, siempre y cuando cumplan las emisiones ambientales y que el coste económico se pueda soportar. Pero yo creo que ahora mismo, así a nivel conceptual, no existe ninguna pega ni ningún problema. Pero claro, son los políticos los que tienen que definir tal. Y ahora en la situación nuestra, pues seguramente, igual que estamos pensando que los Juegos Olímpicos en los que hemos pasado el corte ayer se van a hacer en el año 20 y seguramente habrán cambiado las situaciones, como decías tú, en el año 15, pues también con la incineración pasará igual. Y son plantas que se quedarán ahí y que procesarán nuestros residuos y que nos evitarán la vergüenza de estar diciendo que seguimos tirando a vertedero el 74%. Sí. Bueno, sí. A mí lo que me queda aportar, daré una perspectiva desde mi experiencia personal, estando al lado del señor Maillo y el señor Dimas, que llevo mucho más tiempo en ese sector. Y yo llevo aproximadamente unos 6 años trabajando en RESA en el tema de los residuos, ¿no? En este tiempo, aparte de trabajar en el estudio del IDAE, pues también he tenido la ocasión de participar en algunas redacciones de planes de gestión de residuos, ¿no? Y entonces es cuando hablas con la administración, compartes las vivencias, te transmiten sus sensaciones. Y la verdad es que durante este tiempo la sensación que me ha quedado es que ha sido el tema político, digamos, es el que más ha influenciado en esta gestión o no gestión de los residuos. Me explico. Creo que la gestión, la política que se ha dado hasta el momento, para mí ha sido más bien una actitud o una política un poco de avestruz. Es decir, esconder la cabeza y dejar pasar los sucesos tal como han ido viniendo.
¿Por qué? Porque los que tienen que decidir cuál es la gestión que se debe dar a los residuos, los que deben decidir las instalaciones que deben implantarse, han pensado muy a corto plazo, es decir, los 4 años que puede durar una legislatura. Pero es que es un problema en el que es muy importante la visión a medio y largo plazo, porque creo que nos vamos a despertar un día, dentro de unos quizás pocos años, en el que nos encontraremos en un problema en el que no tendremos solución, cómo responder a ese problema, y además no habremos planificado nada, no habremos previsto esas soluciones. Es decir, construir una incineradora, por ejemplo, puede tardar desde que se hace un plan de gestión de residuos hasta que se hacen las autorizaciones ambientales, el proyecto básico, proyecto, construcción, etcétera. Se puede tardar unos 7 años, 7, 8, 9 años. Es muy importante esto. Y lo que ha hecho falta es esa decisión, esa valentía, voluntad política que decida tomar esas decisiones, aunque vayan más allá de su estancia en esa administración. Para mí este ha sido el tema clave, porque herramientas las hay. Aquí se han comentado algunas. En Europa se han implementado varias políticas en base a aumentar el precio del vertedero, por ejemplo, en limitar la fracción biodegradable en los vertederos, en limitar el PCI que puede ir a un vertedero, por ejemplo, en el caso de Dinamarca, o en otros países que simplemente dicen que todo lo que puede ser incinerable no tiene que ir a un vertedero, ya directamente. Esta actitud no se ha dado aquí en España y yo, sinceramente, que quiero exponer esa sensación que creo que es la que me ha quedado. Quizás no ha sido para todos, pero para mí es la sensación general. Por eso, antes también he comentado que la capacidad de anticipación es lo más importante en la gestión de los residuos. Ligado a esto, quería poner dos ejemplos. El tema del vertedero más barato, eso es verdad. El vertedero más barato hace que no se planifiquen otras alternativas, pero eso es una solución inmediata. Y además, el tema de más barato es en el día de hoy, pero hay que pensar que un vertedero, aun teniendo una tasa de tratamiento barata, tiene una vida limitada, pero después de una clausura, y tal como marca esa ley, la ley de residuos, perdón, se debe practicar una periodo de mantenimiento de la postclausura de como mínimo 30 años, con el coste asociado. Esto es pues que durante al menos 50 años se está pagando este vertedero. Si cogemos todos estos costes y los redistribuimos al mismo periodo de amortización que una incineradora, por ejemplo, puede que, si se mira de esta manera, un vertedero no sea la opción tan económica, al menos si se piensa en el largo plazo. Otro aspecto es el tema de los residuos industriales que quería transmitir. Cuando se realizó este estudio, nosotros manteníamos reuniones con todos los agentes del sector, de cada sector industrial, ¿no? Con Sigrauto, con Aspapel, con Ciclopas, etcétera. Todos ellos coincidían en una cosa: estaban muy preocupados en el tema de gestión de sus residuos, porque hoy en día su gestión principal es el vertedero, pero porque no encuentran ninguna alternativa posible. Pero su situación era de mucha preocupación de qué pasará el día que se agote este vertedero, a dónde mando yo estos residuos. Lo cual, los costes de gestión pueden verse fuertemente alterados y afecta directamente a la viabilidad de un negocio, de una empresa. O sea que también hay que pensar en eso y hay que pensar en proponer esas alternativas. Dicho esto, bueno, también comparto y estoy en la línea de mis compañeros en las ideas que se han expuesto, que yo creo que son, digamos, están muy claras, ¿no? Hay muchas posibilidades, hay el marco regulatorio, hay muchos mecanismos que pueden hacer tender hacia la evaluación energética y, por lo tanto, lo que hace falta es
un poder de decisión, alguien que decida de implantar esos mecanismos. Para mí esta es la visión global que tengo en la gestión de los residuos. Muchas gracias. Dimas, ¿alguna aportación adicional? Nada, muy breve. Yo creo que casi mejor que el público sea el que se pronuncie, porque prácticamente creo que lo hemos comentado todo. Yo, mi experiencia a nivel de esperar que sean las administraciones públicas, que parece que es algo en concreto, los partidos políticos, realmente es la sociedad. Yo, mi experiencia con el tema local, cuando vas a un ayuntamiento, en este caso no el de Bildu, porque realmente aquí se mezclan encima evidentemente otro tipo de componentes que nada tienen que ver con el movimiento ecologista, que por el que otra parte yo me considero un ecologista convencido, pero que realmente en la política local lo que te vienen a decir es, cuando se presenta todo este tipo de información, es si esto está muy bien, pues es que esto yo lo tengo muy claro. Cuéntaselo a los que me votan, cuando los que me voten lo tengan tan claro, yo técnicamente no tengo ninguna duda. Entonces, realmente yo creo que es la sociedad la que tenemos que movilizar para que cambie en sus planteamientos. Y en ese tema, insisto en lo que decía antes, estas charlas estamos hablando para convencidos, probablemente, y si alguien no lo está, pues sí que me gustaría preguntar un debate, pero aquí el 99% de los que estamos convencidos. Y realmente lo que tenemos que hacer es incidir sobre los que no lo están a través de los medios de comunicación, y a partir de ahí tratar de que ese tema afecte a los partidos políticos, porque realmente aquí hay que ser optimista, y voy a decir una barbaridad, por narices. ¿Por qué? Porque como estamos planteando, es que a la vuelta de 3-4 años los vertederos van a estar colmatados en algunos casos, con lo cual va a haber que dar una salida al problema de los residuos. Entonces será un problema nacional y automáticamente tendrá la prioridad consecuente y los fondos presupuestarios suficientes para llevarlo a cabo. Como jurídica y técnicamente el marco está despejado, yo creo que a medio plazo no nos queda más remedio que ser optimistas. ¿Por qué? Porque es que no hay alternativa, porque residuos vamos a seguir generando, y las previsiones que maneja la Unión Europea para el 2020 son de incremento de la generación de residuos. ¿Y eso por qué? Porque se tiene más o menos claro en todas las previsiones que en 2020 llegamos a unos niveles de renta equivalentes a los que teníamos en 2007, con lo cual hay que ser optimistas por naturaleza y sobre todo pensar, como comentaba antes Alfonso, que en el año 80 y tantos la gestión de residuos en este país era un desastre y ahora mismo no. Hace nada teníamos en vertedero en España, según Eurostat, un 80%, luego un 60%, ahora un 58%. La cosa va mejorando mínimamente. En España, en plantas cementeras, en el año 2000, no os hablo de hace mucho tiempo, en el año 2000 el porcentaje de destrucción en energía no llegaba al 1%, ahora estamos en el 21%. O sea que realmente la situación está mejorando. Lo que pasa es que estamos en un ritmo de mejora, insisto, que me parece insostenible, pero sobre todo quería escuchar su opinión, que yo creo que nosotros ya hemos hablado bastante, ¿no? Bien, muchas gracias, Dimas. ¿Alguna aportación por parte del público? No, una aclaración con respecto a las tasas, que han hablado antes de tasa de vertedero, es que yo no salgo de mi asombro. O sea, leéis la transposición de la directiva, la 2076, y resulta que en esa directiva no habla para nada de tema económico financiero, pero cuando transpone el derecho español hay un articulito donde dice: las autoridades podrán incorporar tasas al vertedero y a la incineración. Dice, bueno, pero entonces, ¿qué haces? Como cada vez le pongas más tasas, pues cada vez será peor la solución. Y encima tú analizas qué están haciendo en Europa y resulta que Suecia y Noruega, que tenían tasas de incineración, las han quitado el año pasado, porque veían que la solución suya de sus residuos era pasar por incineración del rechazo, que era lo que evitaba al final aumentar el vertedero. Y aquí vamos, y ya, menos mal que podrán, con lo cual podrán significa hacerlo o no hacerlo, pero le dejan abierta la puerta de poner una tasa de incineración, que es lo que le va a resolver el problema, y es lo que tendrían que ayudar, no con más tasas. Yo de verdad, yo no salgo de mi asombro. Yo no sé quién demonio hizo la transposición de esa directiva al derecho español. De verdad, se cubrió de gloria, vamos, porque desde luego lo del cortoplacista que tú dices es absolutamente impresentable, porque de esa manera no se arreglan los problemas, ¿sí? Porque los problemas vienen arrastrándose desde hace mucho tiempo y tenemos que dar un plazo para poderlo arreglar.
por ahí hay rumores que dicen que España va a pedir una ampliación de la moratoria de vertederos en 4 años más para asimilarse a Inglaterra. Como hagan eso, pues venga, 4 años más. Y viva la para Puerto Real. Pero de verdad que la situación es de verdad, muchas veces de llorar. No sé en qué están pensando nuestros políticos, pero como él decía, también Dimas, es la sociedad la que tiene que reaccionar. Y son las asociaciones, fundaciones y tal, y sobre todo los medios de comunicación que puedan transmitir la realidad. Es que no se coscan, es que nadie informa. Y si tú le dices una cosa, les entra por un oído y sale por otro. Y digo, ¿tendrán algún conducto entre oído y oído y no pasa por la cabeza lo que uno dice? ¿No? Porque es que aquí no nos movemos, o sea, y así pasan los años y hasta que nos pillen, claro, y luego cuando llegue el palo, pero el palo le correrá al que gane las elecciones dentro de 4 años, y el que está ahora espera no estar. Bueno, a ver, ¿alguien más? ¿Alguna aportación por parte del público? Ya hay uno. Hola, buenos días. Bueno, yo en parte estoy de acuerdo con los temas que han comentado, de que para que progresen este tipo de instalaciones y de proyectos, pues de alguna manera tiene que haber por un lado voluntad política, y esta voluntad política evidentemente tiene que venir fundamentada en lo que es la opinión social. Tiene que ser una opinión social contraria a este tipo de plantas y de proyectos, pues evidentemente será difícil que avancen este tipo de instalaciones. Mi pregunta más bien va por lo siguiente, ¿qué opinan de ustedes? ¿Podría ser, por ejemplo, una solución que en vez de ir porque este tipo de instalaciones normalmente suelen ser instalaciones de cierta envergadura, 25 o 50 megavatios, plantas grandes, y entonces no sé si una solución podría ser, para empezar a concienciar y para avanzar en este tipo de proyectos, que se fueran a plantas de valorización de generación distribuida dentro de lo que es el panorama de industria español. Entonces, no sé, quería conocer su opinión, si esto podría ser una manera de empezar a introducir este tipo de plantas y empezar a concienciar de manera local a toda la opinión social para este tipo de proyectos. ¿Qué va por ahí? Bueno, en esto siempre hay que buscar un equilibrio. Las plantas incineradoras, por ejemplo, el factor escala es importante. Entonces, si se plantean incineradoras muy pequeñas, entonces el tema de los costes puede ser un tema más delicado, ¿no? Normalmente estas instalaciones las plantea, digamos, están dentro del ámbito administrativo al que pertenecen, ¿no? Si es, por ejemplo, una provincia o una mancomunidad de residuos, etcétera, y se plantean ellos su solución. En otros casos, pues se unieron varias mancomunidades para hacer entre ellos una incineradora, lo cual, si es más grande, a nivel de costes sale mejor, ¿no? El tema de generación distribuida, tampoco hacer una incineradora en cada municipio, así quizás ya sería el extremo, que quizás no es tan interesante, ¿no? O puede no ser la mejor solución. Al menos lo que comentaba, por ejemplo, en las áreas de densidad demográfica alta, esto favorece hacer instalaciones más grandes, porque es toda la gestión y la demanda energética al mismo tiempo están concentrados en un mismo punto, y por lo tanto se puede aprovechar más las magnitudes más grandes, que pueden dar mejores resultados. Sabéis que existen 2 principios que de la Unión Europea, el principio de proximidad y el principio de autosuficiencia. El principio de proximidad teóricamente significa que las instalaciones de tratamiento deben estar lo más cercanas a los puntos de generación. Y el principio de autosuficiencia es que el responsable de esos residuos debe tener instalaciones adecuadas para tratar sus residuos. Claro, como decías ahora mismo, Oriol, si tú en cada ciudad o cada pueblo pones un conjunto de instalaciones que acoplan a todos los residuos, pues eso va a salir carísimo. Entonces, esos 2 principios están matizados por el principio de economía de escala. Entonces, esa economía de escala es la que hay que buscar, y esos son los acuerdos multimunicipales, de confederaciones o tal, que pueden hacer lograr que esa economía de escala se cumpla.
y se acepta perfectamente por la Unión Europea en su legislación que es en ese momento el principio de proximidad y el principio de autosuficiencia quede inclusive matizado y sustituido, o sea, o queda en segundo término porque lo que importa es la economía de escala. Entonces lo que hay que buscar es el centro de gravedad de la generación de residuos para que los costes de transporte y tal sean lo menos posible y localizar la instalación lo más cercana posible. Claro, por otra parte, un problema que tenemos en España es que una planta de tratamiento térmico puede recuperar a nivel térmico del 80% para arriba del calor que generan los residuos. El 80%. Pero, sin embargo, si la instalación la pones a 20 kilómetros de cualquier posibilidad de utilizar el calor sabéis que es el vector menos noble de energía y no se puede transportar apenas. Entonces, ¿qué nos queda? La solución eléctrica. Y la solución eléctrica, ¡plas!, automáticamente te pega un palo al rendimiento y de ese 80% pasas al 25, 26, 27%. Cosa que no les pasa a los europeos que tienen las centrales de incineración de residuos dentro de la ciudad y tienen la posibilidad de utilizar como district heating el tema. Eso ha venido provocado porque la propia directiva europea, sobre todo los alemanes, pusieron la famosa fórmula R1 de eficiencia energética en el 0,65% para nuevas instalaciones y ellos lo cumplen sin ningún problema porque utilizan calor y electricidad y se plantan incluso por encima del 1. En cambio, nosotros con las mismas tecnologías y los mismos tamaños, debido a la temperatura del clima, una eficiencia del 27-28% se te puede quedar en un 22-23%. Eléctrica. Y al final, cuando haces el caso de la fórmula R1, pues nos vamos a ver y desear para llegar a ese 0,65. O sea, porque la mayor eficiencia energética la buscan las empresas como locos, porque cuanto más eficiente seas, más ingresos tienes. Y por tanto, puedes incluso o ganar más dinero o bajar el canon. Y entonces, la lucha contra la R1, que es un factor climático que lo autoriza la propia directiva, es ahora una de las batallas que nos queda pendiente por resolver con la Unión Europea, porque los países del sur, que tienen un clima absolutamente diferente, eso se mira, que los llama heating degree days, o sea, grados días de calor. Entonces, claro, grados días de calor, que la media europea es 3.000 y pico, la media de Sevilla es 600. Pues la eficiencia energética del ciclo Rankine no tiene nada que ver por culpa de esa diferencia de grados días de calor. Entonces, ese coeficiente de aplicarla al R1 es el que se estará batallando para que en los países del sur, Italia, el sur de Francia, Portugal, España y en su día Grecia, si queda y hacen alguna planta, pues tengan un coeficiente de que afecte a ese 0,65 para que en función de los grados días de calor, pues se quede del sitio donde se va a montar la planta, pues se quedará en 0,58, 0,60 o 0,62 por culpa de las condiciones térmicas del lugar, que no es lo mismo en Finlandia o en Suecia que en España o no digamos en Canarias. O sea que queda bastante tajo para hacer, pero lo que un poco coincidiendo con lo que decía Aurelio, en el sentido de que hay que ser prudente, hay que ser lógico y dejarte de experimentos y decir, no, yo tengo todas las instalaciones que necesito y tal, porque vas a pagar lo que no debes. Únete con el vecino de al lado, únete con una comunidad, llega al conjunto, ponla en el centro de gravedad, utiliza la energía eléctrica sin transformaciones grandes y sin pérdidas y por tanto lo aprovecharán y te pagarán más kilovatios por tonelada. Para que os hagáis una idea, una tonelada de residuo en la planta de Cantabria está dando del orden de cerca de 800 kilovatios hora por tonelada incinerada. 800 kilovatios hora por tonelada. O sea que es una cantidad impresionante de generación eléctrica. Si además de eso pudiéramos utilizar el calor, pues estarías metiendo ingresos también por venta de calor, por termia. Y sin embargo, como las plantas están allí en el monte o a 20 kilómetros de cualquier sitio, pues imposible, ¿no? Aparte de que tenemos un clima que es diferente al del norte de Europa, evidentemente, ¿no? Gracias, Alfonso. Hay otra. Sí, yo quería conocer la opinión de los ponentes sobre el tema de la tecnología del plasma, ¿no? Que tanto se ha hablado se viene hablando durante muchos años, sobre todo centrado en RSUs. Si hay alguna planta en funcionamiento, si, no sé, un poco todo lo que se dice es verdad, o no sé, es una cosa que llegará, pero que todavía le falta tiempo, ¿no? Primero la ingeniería, luego si queréis yo doy mi opinión. El tema del plasma se ha hablado muchas cosas, supongo. No es hoy en día, y lo digo claramente, una tecnología suficientemente madura ni desarrollada para poder garantizar una gestión adecuada de los residuos.
El único, o uno de los dos únicos ejemplos que hay en el mundo, uno estaba en Canadá. Esa planta era una planta a nivel piloto demostración, no llegaba a operar las 1000 horas al año y ha acabado cerrando porque se acabó la concesión que le había permitido la Municipalidad de Ottawa para desarrollar esta tecnología, y al no darle esos resultados pues ha cerrado, ¿no? No hay más experiencias. Hay alguna cosa muy piloto en otras partes, pero no podemos hablar hoy en día de una tecnología que nos pueda garantizar unos resultados a la gestión de los residuos, ¿no? Estamos hablando de una incineradora que puede tratar 400.000 toneladas de residuos y tiene que estar funcionando 8.000 horas año, sobre todo porque las plantas incineradoras tienen que garantizar un servicio de los residuos a unos municipios. Los residuos vendrán cada día y hay que garantizar que estos residuos pueden ser tratados. Si no pueden tratar, pues hoy en día esta tecnología aún le queda un poco camino por hacer. Por lo que vemos nosotros, Urbaser no es una empresa operadora, no es una empresa tecnológica, no tenemos ninguna tecnología, pero tenemos la obligación, a nivel, sobre todo a mí me ha tocado hacerlo por director técnico, de estudiar todas las tecnologías que hay, y hemos analizado francamente todas, de todo tipo, aplicadas a RSU. O sea, RSU, como ha dicho Oriol, en el sentido de que la RSU se genera todos los días, y cuanto más disponibilidad tengas del proceso que tú elijas, podrás garantizar el tratamiento de residuos. Imaginaros una ciudad como Madrid, que genera del orden de 4.000 toneladas diarias, es que si fallas un día en el proceso son 4.000 toneladas, pero al día siguiente otras 4.000, ya son 8.000, y en una semana plantas en 30.000 toneladas de residuos que ya no sabes qué hacer con ellas porque has sobrepasado la capacidad de almacenamiento de tus fosos. Entonces, tienes que elegir procesos que cumplan la condición primera de disponibilidad, o sea, que sean el mayor número de días funcionando para poder resolver el problema. Muchas veces eso se arregla con número de líneas. O sea, si tú tienes 3 líneas, no se te van a romper las 3 líneas el mismo día. Si se te rompe una o tienes que parar una, pues te quedan 2/3. Si tienes 2 líneas, si se te para una, pues en 0,50. Pero como tengas una sola, pues claro, una sola para 300.000 toneladas es una línea impresionante. En plasma, por desgracia, pues todavía no lo hay. Luego están un poco las condiciones del plasma. El plasma estamos hablando de temperaturas de 2.000, 3.000, 4.000 grados centígrados. Si 1.000 grados centígrados ya generan problemas de refractarios en las plantas de incineración, es que 3.000 grados no sabéis muy bien lo que es 3.000 grados. Es que te quedas sin refractarios en cuanto te descuides. Entonces, en la disponibilidad, como decía Oriol, de esa planta piloto, demostración, la de Ottawa, pues ha significado que después de muchos intentos, pues la disponibilidad que tenían era muy pequeña, por tanto, no cumple la primera premisa, que es disponibilidad alta. Disponibilidad es menos del 85% en una planta de tratamiento de basuras, es un absoluto error y es un desastre, porque es que el otro 15% te mata. Tiene que ir a plantas como mínimo de ese 85% o para arriba, para poder cumplir el servicio, que es que todos los días, sábado, domingo y fiestas de guardar, te llega la misma basura. Y entonces el plasma, como dices, es una incipiente como posibilidad. Quemar los residuos a 3.000 grados, vale, y a 5.000, pero si a 1.000 grados es suficiente, ¿para qué vas a ir a 3.000? Aparte de que una parte del consumo energético viene de la red para las antorchas, y esa parte del consumo energético muchas veces viene de energía fósil. O sea que para dar un porcentaje de energía biodegradable con un poquito mejor eficiencia, estás consumiendo una cantidad de energía fósil impresionante. O sea que ahí hay unos criterios que chirrían en el concepto general de aprovechamiento energético del residuo. Y yo creo que el plasma para basura, en un material heterogéneo, le costará. Ahora, un plasma para destruir armas químicas, para destruir materiales oncológicos o algún material que permita el coste de esas altas temperaturas, pues oye, ya se está utilizando. La NASA lo ha utilizado, y en Estados Unidos hay, en Japón inclusive lo utilizan para vitrificar las cenizas volantes procedentes de la incineradora, pero es un 3% de toda la masa total, no es el 100%. Esa es un poco, yo creo que le queda mucho si lo logra. Gracias, Alfonso. ¿Alguna pregunta más? No, solamente para darle un poco de bagaje técnico al tema que está discutiendo.
compartiendo plenamente de acuerdo con Oriol y el señor Maíz. El problema de la incineración respecto al plasma, es que el plasma es un proceso que consume mucha energía, bastante energía, y parte de ella es energía eléctrica, aunque ciertamente genera algo de energía en los gases de escape, mientras que la combustión es un proceso autotérmico. Creo que para un proceso autotérmico como la combustión, sencillamente el tratamiento de residuos sólidos urbanos es idóneo para esta tecnología. Sin embargo, el plasma viene o empieza a ser rentable cuando se empiezan a tratar residuos peligrosos. Es cuando empieza a tener un margen apoyándose de la recuperación energética que pueda tener en los gases de escape del plasma. Estamos hablando, como bien dice, la incineración de unos 1.500, 2.000 grados Celsius, mientras el plasma estamos hablando de unos 5.000, 10.000 grados Celsius. Entonces el consumo de energía es brutal comparado con la combustión, por no decir la gasificación, que son procesos autotérmicos y que son sostenibles energéticamente con buena rentabilidad económica. Gracias. ¿Alguna otra pregunta más? Muy bien, pues yo creo que es el momento de cerrar. Simplemente, como conclusión de todo lo que se ha expuesto, creo que uno de los pasos que tenemos que dar inexcusablemente es el debate. Un debate amplio y un debate riguroso. Una de las cosas que tienen en común los países que tienen un porcentaje de vertido muy pequeño es que ha habido debate y en España todavía no hemos llegado a esa fase. Pues nada más, muchas gracias.